Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos en conjunto con el equipo de Agroconsultas. Les agradecemos a ellos este espacio en donde nos permiten compartir temas de actualidad y cómo nuestra herramienta digital es útil en la gestión de cada momento de tu campaña. Así que bueno, muchas gracias chicos. En esta ocasión vamos a estar hablando del impacto de la chicharrita, una plaga que se extendió desde el norte argentino hasta la zona núcleo y que ha generado un daño significativo en la producción de maíz. A su vez, vamos a estar hablando de cómo AgroPro y otra herramienta digital que voy a presentar a continuación son fundamentales para registrar o medir el impacto que producen estos eventos inesperados. Primero me voy a presentar, soy Anabela Cruz, ingeniera agrónoma y ejecutiva comercial en AgroPro, y hoy tengo el honor de ser su anfitriona en este evento tan relevante, pero antes de sumergirnos en este mundo de la agricultura y de la tecnología, permítanme presentarles a nuestro disertante. Hoy contamos con la presencia de Esteban Tronfi, que es ingeniero agrónomo, lleva 20 años trabajando en agroindustria y ahora se encuentra en la zona de Altagracia, donde fundó Rabbit Agro, quien tiene radicación en el centro norte de Córdoba. Bueno, bienvenido Esteban, muchas gracias por sumarte. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Anabela, y a todo el equipo de AgroPro por este espacio y bueno, y compartir en lo que estamos trabajando. Bueno, gracias nuevamente Esteban por compartir este webinar conmigo, y antes de comenzar quiero comentarles que durante esta presentación van a estar viendo el código QR en la pantalla que les va a permitir descargar nuestra plataforma y poder registrarse de manera gratuita. Bueno, muchos de los que van a estar presenciando este webinar ya nos conocen, pero para los que no, voy a realizar una breve presentación de lo que es AgroPro, invitándolos también a formar parte de la transformación digital del agro, en donde es un evento que se realizará en junio y pueden asistir gratuitamente. Bueno, AgroPro es una plataforma digital de gestión agrícola en donde podemos tener distintas funcionalidades de gestión, como planificación de campañas, planes de siembra y costos por lote. A su vez, tenemos la parte de gestión de órdenes de trabajo, stock de insumos y recetas agronómicas. Y por último, la parte de comercialización, en donde se pueden registrar movimientos de granos, control y stock de granos y contratos. La parte de reportes, que nos brindarán resultados de agricultura de precisión. Y la última parte incorporada es la parte de tiendas, en donde se pueden cotizar insumos en las distintas agronomías que tenemos hoy disponibles dentro de la plataforma, que ya son más de 200, y se pueden cotizar distintos tipos de insumos, cantidades, y te conecta directamente con el comercial de cada una de esas agronomías. Lo que tienes que hacer es buscar una localidad, indicando la provincia, el partido y la localidad, y la plataforma te mostrará todas las agronomías que se encuentran cercanas a esa localidad, para que puedas realizar la cotización de tus insumos de una manera súper fácil y simple. Por ejemplo, seleccionamos esta, buscamos un insumo, lo cargamos dentro del listado, agregamos una cantidad, agregar al listado y listo. Ese insumo ya está en el listado y podemos cotizarlos con las agronomías. Bueno, y ahora le doy paso a Esteban Tronfi para que se presente formalmente y para que nos comente sobre Rabbit y cómo nació esta herramienta tan novedosa e importante en la actualidad del agro. Bueno, Anabela, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Y bueno, yo les voy a contar eh, qué es Rabbit, que nació como que es una red agropecuaria de vigilancia tecnológica. Eh, y en resumidas cuentas, lo que hacemos son gemelos digitales en la agricultura extensiva. Como somos los primeros en el mundo que estamos haciendo ese tipo de uso de los gemelos digitales, para comentar qué es Rabbit, para contarles qué es Rabbit bien exactamente y qué hacemos, hay que hacer como una explicación un poquito más ontológica y contarles cómo llegamos a los gemelos digitales. Nosotros nacimos hace 6 años
en el centro norte de Córdoba, muy focalizados primero en el cultivo de maíz, y lo que buscábamos en ese momento era eh, cómo adaptar las reglas de la agronomía, tener las reglas propias de la agronomía, sobre todo del cultivo de maíz, en el norte de Córdoba. Para que ustedes se den una idea, el norte de Córdoba pasó en 10 años de sembrar 200.000 hectáreas de maíz a 800.000 hectáreas de maíz. Fue una revolución agrícola lo que ocurrió con ese cultivo. Entonces, en el norte se seguían utilizando muchas reglas, nosotros le llamamos de la agronomía, que eran importadas de otros lugares. ¿Qué es una regla de la agronomía? Por ejemplo, una de las más comunes es cuánto nitrógeno mineraliza el suelo. Entonces, por ahí hay una regla que dice, bueno, el suelo te ofrece una dotación de nitrógeno, que es la mineralización, que es el 3% del nitrógeno orgánico total, que a su vez eso es el 5% de la materia orgánica. Es una regla de tres simple, muy utilizada, y nosotros decíamos, esa regla no nació acá en el norte de Córdoba, la estamos usando como si esto fuese, no sé, pergamino, seguramente acá ese valor, ese 3%, no sea 3, sea 4, sea 5 o sea 2. Entonces, nuestra primera intención fue ajustar, ajustar con más precisión a la realidad local todo ese tipo de los principios o las reglas de la agronomía. Pero ¿qué pasó? Empezó a pasar el tiempo y realmente nosotros no podíamos adaptar las reglas, no nos funcionaban. Hasta un momento que nos encontramos con esta definición de los sistemas complejos, que un cultivo es un sistema complejo, compatible con las reglas de la agronomía. No es que las reglas de la agronomía no sirven, pero no necesariamente una consecuencia directa de ellas. Voy a mostrar un solo ejemplo, hay un montón de reglas que nosotros investigamos y estudiamos, y voy a mostrar un solo ejemplo que es este de la mineralización de nitrógeno, ¿no? La mineralización del nitrógeno, o sea, cuánto nitrógeno ofrece naturalmente el suelo, tiene mucho que ver con la materia orgánica. Y si nosotros, en este gráfico, en el eje de las X, vemos diferentes tenores de materia orgánica que aumentan de izquierda a derecha, las barritas naranjas son la regla, donde, por ejemplo, bueno, a más materia orgánica, la barrita naranja se va haciendo más grande porque la regla dice que es una regla de tres, digamos. Y las barritas azules es la mineralización que nosotros realmente medimos en nuestra red. Y como ven, es un serrucho. O sea, aplicar la regla en el norte de Córdoba de que la mineralización es el 3% de la materia orgánica, tendría un error promedio en todos los casos que nosotros medimos de 77 kilos de nitrógeno. Esos son 167 kilos de urea. Entonces, realmente, nosotros decimos, no, no podemos usar esta regla. Ahora, ¿quiere decir que esta regla está mal? No, no quiere decir que está mal. Quiere decir que la estamos usando mal. Lo primero que nosotros seguramente habría que corregir es, porque ustedes ven que las barritas azules siempre son más largas que las naranjas, seguramente si quisiésemos decir cuál es el promedio, tendríamos que decir no es el 3, es el 5 la mineralización. Pero de todas maneras, las barritas azules son un serrucho. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿Es que la regla está mal? No, es que la estamos usando mal. ¿Por qué? Porque resulta que la mineralización, si llueve más, si hay más temperatura, es de una forma, en un bajo, o sea, adentro de un mismo lote, en un bajo es de una forma, en la parte alta es de otra forma. Entonces, como promedio general, nosotros podemos decir que lo mejor que podíamos hacer es usar una regla y a lo sumo decir, en el norte de Córdoba no es el 3, es el 5. Pero hoy la tecnología nos da muchas más posibilidades de ser mucho más precisos. Entonces, en este ejemplo, hace no sé, 20, 30 años, nosotros teníamos mucho menos datos de nuestros lotes y hoy tenemos tanta cantidad que nosotros podemos discriminar en la zona roja, en este caso ejemplificado con diferentes ambientes con diferentes colores, podemos decir en la zona roja del lote la mineralización va a ser de esta manera, en la zona amarilla va a ser de esta otra y en la zona verde va a ser de esta otra. O sea, no trabajar con una curva promedio como veníamos trabajando, que estaba bien porque era lo más preciso que podíamos hacer, sino empezar a trabajar directamente con la nube de puntos. Entonces, ya no es una causa-efecto directa, sino que para nosotros estimar la mineralización, hablo de la mineralización como una de las reglas que estudiamos, ¿no? Pero como ejemplo,
para nosotros hablar de calcular una mineralización, ya no podemos calcularla a través de una sola variable, la materia orgánica, sino que, sino que muchas variables, por ejemplo, la materia orgánica, la temperatura, la lluvia, la profundidad del suelo, todos los factores que conforman una ecuación que hace que nosotros, nuestras decisiones, no deban depender de causa-efecto simple, sino de modelos matemáticos complejos, que juntan muchas variables. Entonces, ahí fue donde nosotros, de alguna manera, dijimos, no tenemos que buscar reglas, no tenemos que adaptar reglas, sino que tenemos que encontrar los modelos agronómicos, los modelos matemáticos que gobiernan nuestras decisiones. Lamentablemente no son simples, son complejos. Entonces salimos a medir. Dijimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos, de alguna forma, empezar a generar esos modelos matemáticos complejos, esos modelos agronómicos complejos, que expliquen las decisiones que tomamos? Lo que teníamos que hacer era generar un montón de información y procesar eso con tecnologías modernas de análisis de datos. Entonces, nuestro primer desafío fue, nos concentramos en el centro norte de Córdoba, definimos 70 lotes, los hipersensorizamos. Esto es como el médico cuando te llena de sensores y te dice, hace tu vida, voy a medir tu salud en tus hábitos normales. Esto es lo mismo, nosotros no hicimos ensayos, nosotros sensorizamos lotes agrícolas que estaban en producción. Hipersensorizar quiere decir, mapeamos sus suelos, instalamos un sensor de clima en el centro del lote, los medimos satelitalmente, medimos el manejo, medimos si el manejo era variable, cuánto se sembraba en cada token. ¿Qué es un token para nosotros? Es nuestra mínima unidad de información, que son 20 metros por 20 metros. Y a su vez, hicimos varios protocolos de campo, que es ir a medir la densidad, la calidad de la densidad de siembra, ir a medir después si había plantas quebradas o no, medir el peso de 1000 granos, cosas que no se pueden medir con sensores, lo fuimos y los medimos en el campo. Y con ese cúmulo de información, ustedes, para que se den una idea, nosotros aproximadamente medimos 120 variables en 250.000 tokens. Entonces nosotros, cuando recopilamos estos 250.000 tokens de información que tenemos en el norte de Córdoba, con cada uno con sus 120 variables, generamos un enorme Big Data que con analítica avanzada, con técnicas de Machine Learning y otras técnicas de analítica avanzada, generamos todos los modelos matemáticos, los modelos de toma de decisión de cada uno de los factores que el agricultor o el técnico tiene que manejar o que tiene que tener en cuenta, como por ejemplo el clima y la calidad del suelo y demás. Pero ahí empezó un segundo problema nuestro. O sea, nuestro primer problema era, las reglas no funcionan. Bueno, las reglas no funcionan porque no son simples, son complejas. Entonces generamos modelos matemáticos complejos y ahora podemos, de alguna forma, manejarnos en esa complejidad de la agronomía. Y nuestro segundo problema es, bueno, ¿cómo hacemos para llevar ahora estos modelos matemáticos al lote? Porque de alguna forma sabíamos cómo funcionaban las cosas, pero después teníamos que darle a esto una accesibilidad, que esto pueda ser de alguna forma usado y manejado. Y ahí, en un momento, después de mucho pensar y probar diferentes cosas, nos dimos cuenta que en realidad el desafío no era llevar el modelo matemático al lote, sino era llevar el lote al modelo matemático. Y ahí nos encontramos con este concepto de los gemelos digitales. Gemelos digitales es una tecnología relativamente nueva, que nace hace un poquito más de 20 años, y, y se empieza a difundir mucho a partir del 2010 porque lo adopta la NASA como tecnología de poder manejar bueno, naves que estaban en el espacio, que estaban muy lejos, que no se podían, digamos, gobernar directamente. Entonces reproducen ese hecho físico que es un cohete, una nave espacial, en una realidad virtual, y logran manejar en esa realidad virtual todos los procesos que ocurren en la realidad física y después trasladan sus decisiones a la realidad física. Bueno, es parecido a un modelo de simulación, lo que estamos hablando, pero la diferencia con un modelo de simulación es que un gemelo digital aprende de un hecho físico real. Entonces es mucho más asertivo, es mucho más fácil de usar, aunque algunas causas no las entienda, sí entiende los efectos de todo lo que uno puede gobernar de esa entidad física.
Nosotros este concepto lo trasladamos a la agricultura y lo que logramos hacer fue, a partir de un lote, que es un hecho físico, hacer una transformación, convertir ese lote en su realidad digital, o sea, digitalizar todos los aspectos del lote que necesitan nuestros modelos matemáticos para poder operar. Entonces, por eso decimos, nosotros desde ese mundo físico transformamos y llevamos al lote al mundo digital. En el mundo digital, nosotros podemos prototipar, podemos predecir, podemos prescribir, podemos analizar toda la información, podemos de alguna forma evaluar impactos ambientales, podemos hacer muchísimas cosas en su gemelo digital y después volvemos al mundo físico eh, a través de, por ejemplo, si nosotros en este mundo digital diseñamos una dosis de semilla, a través de los controladores de las sembradoras y de los monitores de las sembradoras, volvemos y efectivamente realizamos esa dosis planificada en el lote físico. Bueno, qué interesante todo esto que nos estabas contando, Esteban, todo lo que nos estabas mostrando de Rabbit, todos los avances que van haciendo. Qué importante también es la incorporación de herramientas digitales innovadoras y prácticas a la actividad agropecuaria, o sea, de utilizarlo en lo diario para generar más y mejores resultados, ¿no? Este, bueno, yo brevemente para iniciar un poco con el tema central de nuestro webinar, vamos a comenzar hablando de lo que es el maíz y de sus generalidades. Como saben, es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen, y además es una de las especies cultivadas más productivas, ¿sí? Em, Hoy en día el maíz es el segundo cultivo en el mundo, del mundo por su producción, luego del trigo, y mientras que el arroz ocupa un tercer lugar. A su vez también es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el segundo después del trigo en la producción total. A su vez, también mencionar la importancia económica que tiene a nivel mundial y ya sea como alimento humano, como alimento para ganado o como fuente de un gran número de productos industriales. En Argentina, en los últimos años, se han producido más de 26 millones de toneladas en 4 millones de hectáreas, así que la verdad que es un cultivo que tiene una importancia bastante fuerte a nivel mundial. Esteban, conozco que vos estás situado en el centro norte de Córdoba y allí particularmente este cultivo es muy importante. ¿Podrías contarnos un poco por qué, a qué se debe esta importancia? Sí, tal cual. El maíz en el centro norte de Córdoba es un cultivo clave, muy importante, que ha transformado, te diría, la capacidad de hacer agricultura en el centro norte de Córdoba. Hoy en Argentina hay algo más de 8 millones de hectáreas, en Córdoba hay 2 millones y medio de hectáreas aproximadamente de maíz. Bueno, el 30% de eso está en el centro norte de Córdoba, o son unas aproximadamente 800.000 hectáreas, que como decía al principio, hace 10 años, 12 años, eran 200.000. Ha sido una transformación enorme. En ese mismo periodo de tiempo, el rendimiento se incrementó casi un 35%. Para que te dé una idea en números, en esta región centro-norte de Córdoba, en el 2010 se producían 1.200.000, 1.300.000 toneladas de maíz y actualmente se producen 6 millones, 6.400.000. No este año particularmente por el impacto que vamos a hablar de la chicharrita, pero esa es la producción normal. Ha sido un impacto enorme desde el punto de vista económico para la región, pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad. El maíz le da un grado mucho mayor de sustentabilidad a la agricultura cuando forma, como ocurre ahora en el norte de Córdoba, 40% de la rotación. Hace 10 años el maíz representaba el 12% de la superficie que se hacía agricultura y ahora representa el 40%. Eso es un impacto directo en la sustentabilidad del sistema. Bueno, qué interesante que es toda esta información que nos estás compartiendo en el webinar de hoy. Yo creo que este año va a ser un año bastante clave para poder obtener información sobre todo esto que está sucediendo a nivel nacional, porque está ocurriendo en todas las áreas agrícolas, la presencia de chicharrita en maíz, la afección que hay al cultivo. Así que bueno, te agradezco, Esteban, por compartirnos esta información.
Y ahora, bueno, ya hablamos un poco de lo que es el maíz, lo que es su importancia y vamos a centrarnos en hablar de lo que es la chicharrita, que es un insecto que si bien es endémico en todo el norte, ahora pasó se desplazó completamente del norte, yéndose directamente a la zona núcleo. La chicharrita, su nombre científico es Dalbulus maidis, también conocida como la chicharrita del maíz, es un insecto hemíptero de la familia Cicadelidae y es vector de transmisión de virus y de enfermedades, ¿sí? Este, si bien durante esta campaña se detectaron chicharritas desde muy temprano por diversos motivos. Entre los principales fueron las condiciones climáticas, ¿no? De inviernos benignos, de las siembras escalonadas. Entonces todo esto dio pie a que esta plaga se desplace muy rápidamente y vaya avanzando a las demás zonas agrícolas. A su vez, también, bueno, como ya dije, son vectores de patógenos que producen la enfermedad del achaparramiento del cultivo de maíz y los síntomas que se pueden observar muy comúnmente aparecen entre las 2 a 5 semanas luego de la inoculación y se vuelven más severos con el tiempo en las partes más nuevas de la planta a medida que se desarrolla. En ocasiones estos síntomas son similares a los causados por deficiencias nutricionales o por alguno de los otros patógenos del maíz. Entonces, a su vez también se hace necesario el análisis de estas plantas y demás para poder tomar las medidas de control adecuadas. Sobre los efectos, podemos ver que los maíces sembrados tempranos en la zona norte hay una incidencia del 5% a un 20-25% con plantas con síntomas, en su mayoría son leves y muy pocos síntomas graves. A nivel del lote es complejo estimar el impacto de la enfermedad porque no es el único factor que incide en el rendimiento, sino que también incide en la sequía, el manejo de malezas, los híbridos que se utilizan y demás. Los síntomas que se pueden ver son rayas cloróticos en las hojas que aparecen cerca de la base y se extienden hacia las puntas. Además, las hojas pueden mostrar enrojecimientos y deformaciones en los márgenes. Los síntomas más graves aparecen como entrenudos acortados, exacerbada prolificidad y aparición de espigas múltiples, infértiles, el acortamiento del periodo de llenado de granos con la consecuente caída del peso de estos. Y en ataques severos lo que produce esta enfermedad es la muerte prematura de las plantas. Bueno, como ya les conté, todo esto surgió por una serie de factores que fueron desencadenando el avance de esta plaga a lo largo de todo el territorio productivo de la Argentina, ¿sí? Como pueden ver, acá hay fotografías de daños que se registraron, como el menor número de granos, espigas que están infértiles y demás. Y bueno, en las estimaciones de las campañas después de ver todo el impacto que estaba teniendo la chicharrita, hubo una estimación de rinde menor a la que estaba pronosticada, en donde se puede observar que la proyección ahora, después de ver este impacto, es de 46,5 millones de toneladas. Sobre todo los efectos se van a ver en los maíces tardíos que van a ser cosechados a partir para el mes de agosto. Bueno, podemos ver los impactos en los rindes que son variados y acá en el gráfico se puede ver bastante bien lo que era lo esperado versus lo planificado. En los maíces tempranos tenemos por un lado y en los maíces tardíos tenemos al costado derecho, ¿sí? Se ve una disminución de rinde en la zona núcleo, si no me equivoco, hay disminuciones de rinde que pueden llegar hasta el 70%, 40%, más o menos se iban moviendo la disminución de rindes entre un 10 a un 70%, una pérdida bastante importante y considerable, ¿sí? Bueno, dentro de las medidas de prevención y control, lo que se está proponiendo es la utilización de híbridos menos susceptibles, la eliminación de plantas guachas o voluntarias de maíz,
ya que este insecto se alimenta y se reproduce en este tipo de plantas, entonces va a ser súper importante tener el control de estas plantas que queden después de la cosecha, ¿sí? El uso de insecticidas cura semillas, el monitoreo del insecto y de la enfermedad y el uso de insecticidas en los maíces de segunda. Si no me equivoco, hace poco Syngenta lanzó dos insecticidas para el control de la chicharrita. Este, Así que bueno, Esteban, algo que tengas ahí para añadirnos o comentarnos sobre esta plaga o también cómo Rabbit eh, nos puede ayudar con respecto a este tipo de problemáticas. Sí, para nosotros fue todo un desafío, como vos bien dijiste, Anabela, fue un tema que nos sorprendió, un tema que no conocíamos en el centro norte de Córdoba, y realmente tuvimos que juntarnos entre muchos técnicos para pensar cómo evaluar esta problemática. Nosotros concretamente hicimos equipo con la Universidad Católica de Córdoba, el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba, y ellos nos enseñaron una metodología para poder evaluar esta plaga o estas enfermedades de la cual estamos aprendiendo, ¿no? O sea, nosotros hicimos un diseño de evaluación que tiene dos partes. Nosotros, ¿se acuerdan que tenemos un montón de sitios donde tomamos datos? Bueno, seleccionamos 300 de esos sitios y sobre esos 300 vamos a hacer dos protocolos. Uno ya lo hicimos en R4, fue durante marzo, y en ese protocolo tomamos una serie de medidas y vamos a hacer, y estamos haciendo en este momento, otro protocolo en R6, eh, que vamos a terminar de tomar en ese momento todas las medidas referidas a peso de 1.000 granos, granos por metro cuadrado y demás. Durante el primer protocolo R4 lo que nosotros hicimos fue controlar en 13.500 plantas, en esos 300 sitios, controlar estos síntomas que vos dijiste, o sea, esos síntomas se dividen en 6 grados, entonces clasificamos 13.500 plantas en 6 grados, y a su vez, en esas plantas controlamos las espigas y las clasificamos también en 4 grados, que de alguna forma es el grado 0 no tiene daño, el grado 3 es el que más daño tiene, y esa fue nuestra primera aproximación con la enfermedad que nos permitió hacer un cálculo de qué pérdida en rendimiento significa cada síntoma medido en R4. Eso ahora lo vamos a mostrar, es una primera estimación, y después en R6 vamos a terminar de controlar ya con mucho más detalle el peso de grano, como decía, y los granos por metro cuadrado, que nos va a permitir tener una evaluación muy concreta y correcta de cuál fue la afectación sobre la producción exacta de este patógeno, pero no solo eso, sino que vamos a poder entender cuáles fueron las condiciones predisponentes, cuáles fueron los manejos, cuáles fueron la genética, los manejos, el tipo de suelo, el tipo de fertilización, la fecha de siembra, la densidad, que más afectó a esta problemática. Acá en el mapa podemos ver estos 314 sitios en realidad que nosotros visitamos, y había ahí, como muestra este gráfico ahí a la derecha, diferentes fechas de siembra, donde ya, como todos sabemos, la afectación es más grande a partir de la segunda quincena de diciembre, que como pueden ver ahí, bueno, son la mayoría de los lotes, por eso esto que vos decías de las pérdidas, bueno, realmente eh, eh, los lotes están sembrados en condiciones predisponentes que hacen que las pérdidas sean mayores. En este primer relevamiento que les decía en R4, nosotros, bueno, de estas 13.500 plantas hicimos esta clasificación en 6 grados, a su vez todas las espigas las controlamos en cada una de esas plantas y nos permitió hacer una estimación de qué porcentaje de pérdida de rendimiento va a haber teóricamente, porque esto lo vamos a terminar
de calcular ahora en R6, pero una primera estimación de qué pérdida de rendimiento va a haber en cada nivel de síntomas. Y eso nos permitió hacer una primera estimación y un mapeo en el centro norte de Córdoba, donde bueno, de alguna forma podemos ver que el, la pérdida regional hasta ahora, y esto lo tenemos que terminar de trabajar con el protocolo de R6, pero hasta ahora es un 23% más menos 9%, pero, como dijiste vos bien recién, con regiones adentro del centro de Córdoba donde la pérdida puede ser del 100%, hay lotes que realmente directamente no se van a trillar, puede ser del 60% en estas zonas más rojas, o zonas más para el lado de lo que nosotros le llamamos aquí en el norte de Córdoba el pie de sierra, más hacia el oeste, donde la afectación puede ser del 0, del 5, del 7%. O sea, realmente no es todo lo mismo, hay diferentes niveles y bueno, y eso es lo que estamos estudiando ahora. No, qué interesante, Esteban, todo esto que nos estás contando. Te quería preguntar, ¿cómo incorporan esta plaga dentro del modelo digital de Rabbit? Bueno, esa es muy buena pregunta y ese es justamente nuestro desafío, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestros modelos, nuestros gemelos digitales, ahora incorporen esta problemática en las futuras planificaciones, porque esa es la gran incógnita, ¿qué va a pasar el año que viene? Bueno, como yo les contaba antes, nuestro desafío, nuestro problema es cómo una plaga que viene del mundo físico la transformamos y la convertimos al mundo digital para que pueda ser trabajada como un gemelo digital. Eso es fácil de decir, digamos, cómo se hace. Bueno, tenemos que hacer modelos matemáticos que expliquen el comportamiento de la plaga, o sea, modelos matemáticos que interpreten, bueno, en diferentes fechas de siembra qué pasa con la plaga, en diferentes niveles de temperatura qué pasa con la plaga, en diferentes niveles de manejo de fertilización qué pasa con la plaga, en diferentes híbridos. Cuando nosotros tengamos modelos matemáticos para cada uno, primero identificar cuáles son los factores, y cuando tengamos modelos matemáticos para cada uno de esos factores, eso quiere decir que podemos subir esta plaga al mundo digital, al mundo de nuestros gemelos digitales, y bueno, y es el proceso que estamos haciendo ahora. Una vez que esta plaga esté en ese plano, podrá ser parte de la planificación del riesgo que un agricultor pueda evaluar a la hora de decir, bueno, por X circunstancias yo voy a sembrar en esta fecha, con esta tecnología, con este manejo, con este híbrido, mi riesgo de, de esta plaga aumenta o disminuye conforme eso es lo que el gemelo digital le va a ir indicando. Entonces, lo que nosotros, esto que ustedes ven ahora en pantalla es un tablero de manejo, un gemelo digital de un lote agrícola, donde el productor, donde el técnico planifica hasta ahora todos los elementos que eran importantes, la densidad, la fertilización, la fecha de siembra, diferentes escenarios de lluvia, diferentes biotecnologías. Eh, lo que nosotros ahora tenemos que incorporarle a este tablero de comando, a este gemelo digital, es qué riesgo, en base a las diferentes configuraciones de variables, qué riesgos correría el agricultor de volver a tener este problema el año que viene. Bueno, la verdad que muy interesante todo esto que estabas contando, Esteban, de cómo estos modelos predictivos nos van a ayudar y van a ser una herramienta, yo creo, bastante clave para el día de mañana hacer manejos más sustentables y sobre todo poder obtener los rindes que se necesita a nivel de producción. Así que muy, muy interesante. Yo no quiero dejar de contarles que, bueno, estos modelos predictivos, así como contaba Esteban, también se pueden dejar como datos de planificación dentro de la plataforma de AgroPro. En caso de, en este webinar tratamos la temática de la chicharrita, el impacto en el maíz, entonces de poder decir quizás en si hay que hacer una planificación de los insumos a comprar para poder controlar esta plaga desde sus inicios. Nosotros dentro de la plataforma les podemos ofrecer la gestión del stock de insumos para que puedan tener idea y conocer los insumos que tienen a disposición, si hace falta comprar más o no.
También en este sentido tenemos la parte de tiendas en donde se pueden cotizar estos insumos. Por otro lado, las órdenes de trabajo con labores para realizar labores de aplicación, ya sea en la siembra como cura semillas o en aplicaciones posteriores para el control de esta plaga o enfermedad. También se puede dejar registrado, y en el caso de Buenos Aires, con las recetas agronómicas también digitales. Así que, bueno, y toda esta información la pueden ver volcada en los reportes que nos pueden brindar información como reportes económicos con el margen bruto, que al día de hoy se va a ver un impacto cuando termine la cosecha de maíz tardío, se va a ver un impacto en esos márgenes brutos por la pérdida de rinde que hubo y demás, y sobre todo los costos que hubo y que va a haber y cómo se puede ver todos estos resultados en la plataforma para, sobre todo, hacer esto que hablábamos de llevar una gestión, de poder tener control, de utilizar modelos predictivos y demás. Así que, bueno, yo, Esteban, quiero hacerte una última pregunta ya como para finalizar este webinar. Es tu opinión. ¿Qué opinas de las herramientas digitales de gestión del agro para la toma de decisiones? ¿Cuál crees que es el futuro? Bueno, la verdad que creo que no hay futuro sin herramientas digitales. Creo que la respuesta es muy sencilla. Yo siempre hago una analogía entre las herramientas digitales y la digitalización y la imprenta y saber leer, digamos. Cuando se inventó la imprenta, el conocimiento pudo de alguna forma de difundirse mucho más rápido, llegar a muchos más lugares, pero había una condición, había que saber leer, digamos, la imprenta no fue lo único que hizo que se difunda el conocimiento, la gente tenía que saber leer. Yo digo, la analogía es que actualmente empieza a haber muchos progresos que son basados en inteligencia artificial, que son basados en analítica avanzada, que no van a poder llegar al agro si el agro no está digitalizado. O sea, la digitalización del agro es como saber leer cuando se inventó la imprenta, es el catalizador, es lo que hace que todas las tecnologías que hoy ya están disponibles en el mundo y que por ahí otras industrias ya las están incorporando, el agro las puede incorporar. Hay que estar digitalizado para poder subirse al progreso del mundo que viene. No hay opción, no hay futuro sin digitalización. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que comparto tu opinión. Creo que es un punto clave y hacia donde nos tenemos que dirigir todos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en este webinar, por mostrar la herramienta de Rabbit, que creo que también va a ser clave, así como AgroPro y todas las herramientas digitales en, bueno, en el futuro, en el manejo de los cultivos de acá a un futuro. Así que bueno, y también agradecerles a las chicas de Agroconsultas por brindarnos este espacio para conversar de todas estas temáticas que son bastante importantes y que es importante también conocer cuáles son las herramientas que hoy se están brindando. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes también por venir a participar de este webinar. Y cualquier consulta, tienen nuestros números de contacto ahí en pantalla. Y bueno, si tienen alguna pregunta, podemos ir respondiéndolas en el chat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.